Continuamos con el estudio del paciente con un derrame pleural. Bueno, en base a la punción pleural, entonces, aplicando los criterios de Light, como vimos en el video anterior, podemos dividir si el líquido corresponde a un exudado, o sea, un derrame inflamatorio, o un trasudado, o sea, un derrame no inflamatorio. El exudado tiene como características que el índice de proteínas, primer criterio de Light, es superior a 0.5, el índice de la LDH es superior a 0.6, la LDH en el líquido es elevada, supera los 2/3 del límite superior del plasma, y el pH está generalmente por debajo de 7.30. Fíjense acá los criterios de Light y lo que decía Light. Por ahí no es necesario que estén los tres, ya con que esté uno es suficiente, pero habitualmente nosotros lo que vemos en la práctica diaria es o que hay dos o que están los tres criterios. Cuando es un exudado inflamatorio, ¿qué puede ser? Eso lo da una pleuresía serofibrinosa, un empiema, que sería la pleuresía purulenta, o una pleuresía hemorrágica. Ahora vamos al otro extremo, el trasudado, o sea, el derrame no inflamatorio. Fíjense acá los criterios de Light. El índice de proteínas está por debajo del 0.5. El índice de la LDH está por debajo del 0.6. La cantidad de LDH en pleura está por debajo de los 2/3 del límite superior en plasma. O sea, hay poca cantidad de la LDH a nivel del líquido pleural, y el pH es un pH que está por arriba de 7.30. Es más, hasta está la mayoría de las veces de los trasudados nosotros lo hemos encontrado en 7.38, 7.40, o sea que es un pH casi como el del plasma. Y el trasudado, o sea el no inflamatorio, ¿quién es el que está acá? El hidrotórax. El hidrotórax. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes líquidos. La pleuresía serofibrinosa. Fíjense, este es el líquido pleural de una serofibrinosa. Es un líquido amarillo citrino, como pueden ver ahí. En lo referente a las etiologías, y acá lejos las neumopatías. Las neumopatías se consideran como la causa más frecuente del derrame pleural, y a la cabeza cuando es una pleuresía serofibrinosa. El agente etiológico más frecuente de ver es el neumococo. Y el derrame puede ser derrame paraneumónico, ¿sí? Cursa paralelo, o sea, con la neumopatía, o derrame metaneumónico, el que aparece a posteriori, o sea, cuando el paciente se está recuperando de su cuadro neumónico, instala un derrame. Entonces, uno es el paraneumónico, paralelo, y otro es el metaneumónico en las últimas etapas de la neumonía posteriori. No solamente las neumopatías por gérmenes comunes, como vemos recién, sino también puede ser la tuberculosis pulmonar, que dé un derrame de tipo serofibrinoso. Las neoplasias, ¿quiénes? Cáncer de pulmón, cáncer de pleura, metástasis. Y las enfermedades oncohematológicas, o sea, los linfomas y las leucemias. El empiema es una pleuresía purulenta. El empiema se define como la acumulación de pus en la cavidad pleural. U otra definición es la presencia de un líquido con tinción positiva para Gram o con cultivo positivo. Las causas de un empiema son las neumopatías. Y volvemos a repetir, derrame paraneumónico, metaneumónico. Acá, cuando uno habla de empiema, sí, podemos hablar también del neumococo, pero ya aparecen otros gérmenes. Ya cuando uno ve un empiema, aparecen otro tipo de gérmenes, como son el estafilococo, puede ser el estrepto, y los gram negativos. Y otra causa, aparte de las neumopatías, es el
Posquirúrgico, el empiema posquirúrgico, se dice que hay un 25% de empiemas que son secundarios a procedimientos quirúrgicos luego de una cirugía torácica, por ejemplo. Fíjense la diferencia de líquido. Yo acá tengo un líquido de tipo purulento, es un líquido oscuro, nada que ver con el líquido amarillo citrino como tengo en la serofibrinosa. Esta es la pleuresía hemorrágica. Fíjense, el líquido es un líquido donde tiene sangre, macroscópicamente se ve sangre. Es un proceso inflamatorio con un exudado hemorrágico. Y cuando uno habla de una pleuresía hemorrágica, habla fundamentalmente de estas dos grandes etiologías, neoplasias y tuberculosis. Puede haber otras más, sí, lo van a ver luego de un infarto de pulmón, en traumatismos torácicos, etc. Pero acuérdense siempre de neoplasias y tuberculosis. ¿Qué neoplasias? Bueno, acá ustedes lo van a ver con el cáncer de pulmón que invade pleura, o con el mesotelioma de pleura, o por metástasis a nivel de la pleura, metástasis que pueden venir del aparato digestivo, del estómago, del hígado, pueden venir de la mama, de un ovario, de cáncer de próstata, de un melanoma maligno, más de una vez lo hemos visto. También las enfermedades oncohematológicas, los linfomas y las leucemias. Y como dijimos también, la otra gran causa de la pleuresía hemorrágica es la tuberculosis pleural. Por último tenemos el hidrotórax, o sea, el trasudado, es el derrame pleural no inflamatorio. Recuerden que el hidrotórax son derrames bilaterales, Es un líquido muy transparente, como pueden ver ahí, es un líquido muy transparente. Y cuando uno ve que es un hidrotórax, aplicando los criterios de Light, hay que desviar la atención diagnóstica fuera de la cavidad pleural. O sea, si yo quiero buscar la etiología, la tengo que buscar fuera de la cavidad pleural, a diferencia de estos tres que era dentro de la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque el hidrotórax lo voy a ver en la insuficiencia cardíaca, lo voy a ver en la cirrosis hepática, lo voy a ver en el síndrome nefrótico y lo voy a ver en toda situación de hipoalbuminemia. Entonces, si yo analizo esto y recuerdo cuáles eran los 4 tipos de edemas generalizados, lo voy a poder entender. Los 4 edemas generalizados eran el edema cardíaco, el hepático, el del síndrome nefrótico y el carencial de hipoproteinemia. Entonces, recordando, el hidrotórax sería un derrame pleural no inflamatorio, generalmente bilateral, y que obedece a estas 4 grandes causas de edema generalizado que están por fuera de la cavidad pleural. Ahora bien, el derrame paraneumónico, hay que saber diferenciar si es un derrame no complicado o es un derrame complicado. Y ahora vamos a tratar de hacer entender qué queremos decir con derrame complicado. El derrame no complicado se caracteriza porque tiene un pH que está por arriba de 7,20. Habíamos dicho que el derrame paraneumónico era generalmente un exudado con un pH por debajo de 7,30. Por debajo de 7,30, pero por arriba de 7,20. Con una glucosa que está por encima de los 60 miligramos por decilitro y con una cantidad de LDH que está por debajo de las 1000 unidades por litro de líquido pleural extraído. Fíjense lo que es un derrame complicado. Derrame complicado es un derrame que tiene una tendencia a evolucionar rápidamente a un empiema. Eso es derrame complicado. Y el derrame complicado se caracteriza porque el pH del líquido es por debajo de 7,20, la glucosa está por debajo de 60 miligramos de decilitro y la LDH está por encima de las 1000 unidades por litro. Acá vemos cómo es la evolución de un derrame complicado hacia el empiema. O sea, el derrame puede ser no complicado, tengo criterios para derrame complicado como vimos antes, y ese derrame complicado se me va transformando con el correr de las horas en un empiema. El primer elemento que se modifica es el pH,
que cae por debajo de 720, después se modifica la glucosa por debajo de 60 miligramos de decilitro, y fíjense, aparece la tinción positiva para Gram o cultivo positivo, y por último ya la presencia macroscópica de pus cuando uno hace la punción pleural. Pero estos dos elementos que ven acá, de acuerdo a la definición que nosotros dimos anteriormente, son criterios de empiema. Entonces, cuando uno diagnostica un derrame complicado, tiene que evitar que vaya hacia el empiema. Por lo tanto, el diagnóstico de un derrame complicado es fundamental porque implica que tengo que llamar al cirujano para la colocación de un tubo torácico intracavidad pleural. Acá vamos a dar el diagnóstico diferencial entonces para redondear entre una pleuresía, los elementos de líquido, ¿no? De una pleuresía serofibrinosa, derrame no complicado, a un empiema que es un derrame purulento. El primero tiene aspecto claro, este tiene un aspecto purulento. El primero tiene un pH arriba de 720, el empiema por debajo de 720. La glucosa acá está por arriba de los 60 miligramos de decilitro, acá está por debajo. En la serofibrinosa la LDH de pleura estaba por debajo de las 1000 unidades, en cambio en el empiema está muy elevada, arriba de las 1000 unidades. Y la serofibrinosa tiene tinción negativa de Gram y cultivo negativo, mientras que el empiema por definición tiene tinción para Gram positiva. Gram positiva no significa Gram positiva, que la tinción es positiva, puede ser un Gram positivo, un Gram negativo, y que el cultivo también va a ser positivo. O sea, acá tienen las diferencias entre lo que es una serofibrinosa y lo que es un empiema. Y para ir cerrando este capítulo de derrame pleural, para el diagnóstico etiológico, la batería de estudios que yo voy a tener que hacer, la historia clínica, la cabeza como siempre, arranco la metodología de estudio con el laboratorio básico y especializado, el estudio bacteriológico con los hemocultivos, la baciloscopía y otros cultivos de ser requeridos, el estudio completo del líquido pleural, como ya vimos, físico, químico, citológico y bacteriológico, específico y inespecífico, y si es necesario la biopsia de pleura y los otros estudios que yo voy a encaminar de acuerdo a la etiología que yo voy sospechando.